Procreática es una palabra de origen francés que significa reproducción artificial de seres humanos en el laboratorio. Procreática. Y todo lo que va unido a este paso de la ciencia reciente, de hace 40 años. La procreática está en la base y es el origen de las modificaciones que se podrían o se pueden introducir en el ser humano, capaces tal vez de inducir una transformación radical de la condición humana misma, que creo que es el tema global, ha sido el tema global de estas conversaciones. Yo dejo fuera de mi consideración esta tarde las posibles técnicas de terapia o de modificación génica que puedan o pudieran realizarse al margen de la procreática, que también las hay. Este nuevo mundo de la procreática es para bien. La transformación que está en camino, en este momento ya hay aproximadamente unos 10 millones de seres humanos en el mundo que proceden de los laboratorios. Es una transformación humanizadora o más bien deshumanizadora. ¿Cuál es el criterio de lo humano? Yo me voy a centrar en esta última pregunta para decir que una cosa es humanizadora o deshumanizadora. Tenemos que saber cuál es el criterio de lo humano. Responderemos a esta cuestión desde los presupuestos de la antropología teológica o cristiana, que se resumen en esta palabra: la naturaleza personal del ser humano. El ser humano es persona, y la naturaleza del ser humano consiste en su ser personal. Pero antes, dos notas o advertencias previas. Una, vamos a hacer juicios de valor en esta conferencia, pero quiero que quede claro, porque es una cosa delicada, esta de la que vamos a hablar, de que no vamos a enjuiciar a nadie, la actuación de nadie, ni menos la conciencia personal de nadie. Los científicos, los médicos, los usuarios de las técnicas de la procreática tienen su conciencia. Nosotros no juzgamos su conciencia. Si hacen bien o hacen mal personalmente, si son morales o inmorales, esto no entra en lo que yo voy a decir, porque es una cosa personal y difícil de calibrar. Los juicios de valor que se infieren del análisis que vamos a hacer no se refieren a las personas, sino a los hechos objetivos que acontecen, es decir, a los actos de las personas, no a las personas en cuanto a tal. Esta es la primera advertencia que quería hacer. La segunda es, vamos a hablar desde la antropología teológica. La antropología teológica tiene sus propios presupuestos particulares. ¿Y qué antropología no los tiene? Antropología quiere decir visión, refleja del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Responder a esta pregunta. ¿Qué o quién es el ser humano? La antropología teológica parte de los presupuestos provenientes de la revelación y de la fe cristiana y de la razón humana. Otras antropologías, que no son teológicas ni cristianas, tienen presupuestos de otro orden, pero también los tienen. No hay ninguna antropología que pueda pretender ser la única neutral o universal en el sentido de carente de presupuestos particulares. Pero, al menos de hecho, toda antropología tiene una pretensión de universalidad, es decir, de ser inteligible y válida para todos los que hagan un uso crítico y libre de la razón, y de ser, por lo tanto, compartible por todos. Todos, en principio, podríamos estar de acuerdo en esto, aunque no lo estemos, de hecho.
Y un ejemplo de esto que acabo de decir lo da, se expresa en unas declaraciones de un Premio Príncipe de Asturias, ya que hablamos de Asturias, es un título muy importante, no el de Premio Príncipe de Asturias, sino de ser de Asturias ya solamente, es un título, mejorándolo de Salamanca y Castilla. Este alemán es un escritor y dramaturgo muy importante, escritor, que ya tiene 92 años, se llama Hans Magnus Enzensberger, que nació en 1927, tiene mucho escrito en español y concretamente sobre el anarquismo español, fue un neomarxista, no es ningún devoto así, pero es un gran pensador. Y este escribía hace unos años sobre este asunto y sobre el interés de la postura teológica para el gran debate que plantea el mundo de la procreática. Escribía él: casi de la noche a la mañana, después de la depresión y de la desilusión de los años 70 y 80, la desilusión de la revolución del 68, de que todo iba a ser nuevo, vino una época baja, retornaron todos los temas del pensamiento utópico. El triunfo sobre todas las carencias y las deficiencias de la especie, sobre la estupidez, el dolor y la muerte. Todo iba a ser vencido. De repente, muchos dijeron que se trataba solo de una cuestión de tiempo, hasta llegar a la mejora genética del hombre, hacer un hombre genéticamente perfecto, sin enfermedades, sin problemas mentales ni físicos, hasta acabar con la vieja forma de la fecundación, del nacimiento y de la muerte, hasta que los robots, creo que también han hablado de esto aquí, eliminaran la maldición bíblica del trabajo y del esfuerzo humano. Las máquinas trabajarán por nosotros, nos resolverán los problemas y meteremos una máquina en la cabeza, si hace falta. Las fantasías ancestrales del poder absoluto encontraron un nuevo refugio en el sistema de las ciencias, la biotecnología, escribe Enzensberger. Esta situación no afecta en absoluto a la totalidad de la producción intelectual. No todo el mundo está en esta fantasía del poder absoluto de la mente humana. Cada vez se hace más clara la posición hegemónica de unas pocas disciplinas que disponen de recursos, de dinero y de atención, mientras que otras, como la teología, dice él, que no es cristiano confesante, como la teología, la literatura, la arqueología y desgraciadamente también la filosofía, solo desempeñan un papel marginal, cuando no decorativo. Se las tolera y se las aprecia por ese carácter inocuo, inofensivo que el Estado les adjudica, el Estado y el poder económico. En esto hay unos intereses económicos de grandes empresas multinacionales tremendo. Es seguro que en esta situación no cabe esperar de ellas, de estas ciencias, la teología, la arqueología, la filosofía, promesas utópicas. Pues no, de la teología no cabe esa vana esperanza, como dice irónicamente, pero con verdad, Enzensberger. Fabricar hombres. La biología y la biotecnología ofrecen la posibilidad de producir seres humanos en los laboratorios como productos de 1000 posibles combinaciones de gametos, la célula reproductiva masculina y femenina, y ahora con la clonación, desde el año 1997, el famoso caso de la oveja Dolly, y de otras células somáticas, no solo de gametos. Además, ofrecen también la posibilidad de que los productos obtenidos respondan a unas características genéticas previamente determinadas. Desde hace 40 años, 1978, la reproducción humana artificial, llamada también procreática, es capaz de sustituir el lecho conyugal por la probeta. La clonación reproductiva se perfila en el horizonte. Hasta ahora, excepto algún loco que no estamos muy seguros, nadie ha reconocido haber hecho seres humanos clónicos. Se perfila como el método más refinado y sofisticado de la eliminación del abrazo conyugal, porque llegaría a un tipo de reproducción humana
con una operación bioquímica completamente asexual, sin la participación de gameto masculino y gameto femenino. Porque, como saben ustedes, la clonación es una réplica, una copia biológica de otro ser humano. Por tanto, sin padre ni madre, sino copia de otro ser humano. Como sucede con la oveja Dolly, que era copia de otra oveja que aportó el ADN íntegro para ella. En los últimos años, el mayor conocimiento del genoma permite que los productos humanos sean también seleccionados e incluso diseñados genéticamente. Esta situación de el diseño genético de seres humanos posible, con todo lo que esto abre, no sería posible este diseño o eugenesia si no practicáramos la reproducción artificial de seres humanos, si no hubiera procreática. La procreática es la condición de posibilidad de la eugenesia. Es posible, como algunos piensan, que la procreática pudiera no ir necesariamente ligada a la eugenesia, pero de hecho va ligada a ella. Pero además, no es que se trate simplemente de un logro más o menos peligroso, sino, como vamos a ver, de un retroceso en sí misma que conduce a nuevas involuciones como la clonación y la eugenesia genética. Entonces, el principio general del humano que estamos buscando para decir por qué esto no es deseable desde el punto de vista humano, y que voy a explicar no con mucho detenimiento, pero algo, es el siguiente. La tesis fundamental de la antropología católica es la siguiente: el ser humano es tratado justamente cuando es procreado, no cuando es producido. Hay una diferencia sustancial cualitativa entre procreación y producción. Consideraciones previas para ir desarrollando esto un poco más. La perspectiva fundamental de la antropología cristiana respecto de la posible modificación genética de hombres es la del carácter personal del ser humano. El ser humano es un sujeto que es realizado en las relaciones con otros sujetos, las cuales son siempre también corporales, corpóreas. Se trata de no perder de vista que nuestra identidad se fundamenta en la relación con otros, en la alteridad. Y esa alteridad humana es siempre corpórea, también corpórea. La filiación, la paternidad, la maternidad son relaciones fundantes de la identidad del ser humano, sin las cuales no podemos imaginarnos. Y esas son relaciones psicoespirituales. Dicho de otro modo, las relaciones entre las personas son parte constitutiva de la persona humana. La persona no existe antes de las relaciones, existe en ellas. Tanto más que las relaciones y las reacciones bioquímicas que hoy permiten fabricar seres humanos selectos. La naturaleza del ser humano es una naturaleza personal. El ser humano tiene una naturaleza, pero esa naturaleza del ser humano no se reduce a la propia de las leyes de la naturaleza, las leyes de la biología y de la química, que también a las leyes de la física, que también. La naturaleza humana no es una naturaleza meramente biológica, ni meramente física o química, que también, y no se puede dar sin física ni química. Pero la naturaleza humana es más. La naturaleza humana es personal, por esto que estamos diciendo, porque el ser humano y la biología humana se da en cuanto humana en las relaciones con otros seres humanos. La esponsalidad, la paternidad, la filiación y la fraternidad
son relaciones humanas constitutivas, es decir, que hacen que la persona sea persona, y son psicosomáticas. Los meros cálculos acerca de lo científicamente conseguible no son suficientes para hablar de la humanidad o no humanidad o deshumanización de una posible acción técnica o producto de la ciencia. Hay una epistemofilia desencadenada de la que hablan los filósofos y los analistas, es decir, la voracidad de conocer más, y todo lo que se conoce es para poder, y el poder se transforma en hacer. Conocer, poder, hacer, todo lo que conocemos nos da poder y hacemos todo lo que podemos. Pero hacer todo lo que podemos porque lo conocemos es humano. El criterio será si favorece a la persona, es decir, si perjudica o destruye las relaciones en las que la persona se constituye y luego se realiza. Las relaciones y las instituciones como la paternidad, la fraternidad, la responsabilidad, que no solo son relaciones individuales, sino que también se configuran en instituciones. Por ejemplo, el matrimonio, la comunidad de hermanos que tienen unos intereses y unos derechos como hermanos, etc. El conocer puede ser entendido, según una conocida frase de Bloch, como transpasar, como transgredir, überschreiten, ir siempre más allá de los límites de lo que ya se domina, para conocer más, para dominar más y para hacer más. Justo por ello parece claro que el conocimiento supremo y mejor había de ser el que traspasara también la sinrazón de la ruptura de esos límites de lo humano. Dicho de otro modo, conocer, dominar y progresar, sí, es ley de humanidad. Así es el ser humano, la criatura que es, una criatura inteligente, que conoce, que domina, que actúa, que puede transformar la pura naturaleza. Pero un conocer ubicado y finalizado por la propia humanidad del hombre, por su naturaleza personal. ¿Y cuál es esa naturaleza personal? ¿Quién es la persona? Dicho esas tres cosas, vamos a entrar un poco más. Frente a los dualismos antiguos y modernos, la antropología católica considera al ser humano como una unidad sustancial, estamos aquí en una casa de dominicos, unidad sustancial de alma y cuerpo, o materia y espíritu, alma y cuerpo mejor. Unidad sustancial, es decir, no son dos componentes separables, cuerpo y alma. Si los separas no tienes al hombre. Y no existen disociadamente. El dualismo antiguo, platónico, gnóstico, etc., pensaba que el ser humano existía antes de su cuerpo. Los espíritus, las almas, que transmigran y que se encarnan en un cuerpo. Esta no es una concepción cristiana. Y además se encarnan y se reencarnan, siempre en cuerpos peores por castigo si es que es necesario, o mejores si es que es para premiar una realidad espiritual existente. Esto no es la antropología cristiana. Este es el dualismo antiguo, precristiano. Pero hay un dualismo que quiere decir dos cosas separadas y que pueden existir como tales, independientemente en el ser humano, alma y cuerpo, o espíritu y materia. Pero hay un dualismo moderno que los filósofos coinciden en identificar con Descartes, allá en el siglo XVII. Y es el dualismo entre la res cogitans y la res extensa. La capacidad de entender y de decidir, y aquello sobre lo que se decide y lo que sobreentiende, que es todo lo demás. Y el ser humano es la capacidad de decidir, y todo lo demás es materia, cuerpo que no decide, que no entiende, que no tiene inteligencia y que no tiene libertad. Y el ser humano está a caballo entre las dos cosas, pero lo que determina al ser humano es su capacidad de entender y de decidir. Y su cuerpo formaría parte de la res extensa, de la naturaleza, que sería su cuerpo, propiedad de él, y sobre él podría decidir y determinar. Esto es un dualismo
moderno en el cual estamos todavía desde muchas formas, que tampoco coincide con la concepción cristiana del hombre, que, como digo, piensa que no hay cuerpo humano sin alma humana, ni alma humana sin cuerpo humano, porque es una unidad sustancial, no accidental. Si fuese accidental se podrían separar. Como es sustancial, pertenece a la esencia misma del ser humano esa unidad. Y en la terminología clásica católica se dice que Dios crea inmediatamente el alma de cada ser humano cuando viene a este mundo y contribuye y viene a este mundo cuando hay un cuerpo humano. Mejor dicho, esto estamos ya pensando antropomórficamente, se dan las dos cosas al mismo tiempo, la animación del cuerpo, y el alma no existe antes del cuerpo. No están por ahí esperando a ver en qué cuerpo van a ir. Pero lo más moderno es esto otro, es el espíritu absoluto, el sujeto absoluto, que no depende de ninguna otra cosa, que no tiene su condicionamiento en su corporeidad. Pero el cuerpo es persona, tanto como el entendimiento y el sujeto. El cuerpo es tan persona, de tal manera que si no estuviese el cuerpo humano, no estaría el pensamiento humano y viceversa. Frente al empirismo antropológico, la persona, frente a estos dualismos, por lo tanto, no son los que pueden entender al ser humano como persona. Tampoco el empirismo moderno define al ser humano bien, porque el ser humano en esa unidad de espíritu y cuerpo es un ser trascendente, con un mundo y con los otros. Se le puede definir como espiritual, aunque no sea solo espiritual, por lo que acabamos de decir. Espíritu sí, porque el cuerpo humano no es simple ni primariamente la sede de sensaciones de bienestar o malestar. Un organismo que reacciona porque se siente bien, porque hace calor, porque se siente bien, porque se ha ingerido agua y alimentos que le armonizan, y si no se siente mal, o porque funciona orgánicamente bien. No es simplemente un centro de bienestar y malestar, como afirma, por ejemplo, un antropólogo y teórico de la ética australiano, a quienes los alemanes le prohibieron la entrada en Alemania durante un tiempo, que se llama Peter Singer. Este dice que, según este criterio de que el ser humano sería un centro la persona sería un centro de bienestar o malestar, alguien que dice que está bien o que está mal en su contexto biológico, según esto serían personas también las plantas y los animales, mientras que no todos los seres humanos serían personas. Cuando un cuerpo humano se siente mal o no entiende o no siente, no sería persona. Esto lo afirma Singer sin rubor. No todas las personas son seres humanos, ni todos los seres humanos son personas. Además de ser perceptor de sensaciones, el ser humano se encuentra en el espacio y en el tiempo finitos, que es su corporalidad, en el marco biológico, siendo al mismo tiempo consciente de dicha finitud en cuanto tal. Dicho de otro modo, el ser humano es un organismo biológico, un cuerpo, que no se encuentra encerrado en su nicho biológico, sino que sabe que hay mundo. No tiene nicho el ser humano, sino tiene mundo. Todo el mundo es su medio ambiente. Sabe que las cosas ahí enfrente están ahí y que el conjunto de todas ellas, que no es él, es el mundo. Esto los animales no lo saben. Las hormigas no contemplan nunca las estrellas, ni se ponen a contarlas, ni lo harán nunca, porque no tienen mundo, viven como un organismo en acción y reacción con su medio ambiente. El ser humano sabe de las cosas y del mundo en cuanto mundo. Los peces no saben que están en el mar, porque para ello deberían poder ver el mar fuera del mar, pero los peces vivos no están nunca fuera del mar. En cambio, el ser humano está en el mundo, pero al mismo tiempo sabe que existe el mundo. Ese es el espíritu humano. Ese saber es la obra del espíritu, es lo que permite las operaciones del sujeto ante el objeto y ante los otros sujetos, las operaciones que llamamos espirituales. Por ejemplo, hacer una huelga de hambre
por motivos altruistas, y sobre todo el amor oblativo, dar la vida por alguien a quien se quiere, siendo capaz de renunciar a los instintos propios y a los intereses propios. Esto es una obra del Espíritu. El amor es el poder supremo de la libertad, de la que carecen los seres ligados a su medio ambiente de modo puramente orgánico y biológico. Solo el ser humano, como ser abierto al mundo, es libre y capaz de amor, propiamente dicho. Otra cosa es que hay entre los animales cosas analógicamente parecidas, pero que no son lo mismo. La apertura al mundo habla de una trascendencia respecto del mundo, que en el lenguaje de la teología se llama iconalidad divina del hombre. Icono, el hombre es icono de Dios, es imagen de Dios, y por eso es relativamente absoluto, no reducible al mundo ni a nada de él. ¿Cómo puede ser que un organismo humano sea sujeto frente al mundo en cuanto mundo y con los otros en cuanto otros? El mundo en cuanto mundo y el otro que es otro, que no soy yo. Ese poder es el poder del Espíritu, que habla de una situación del hombre en el mundo que lo coloca más allá del mundo mismo. Es el poder del pez que estuviera en la playa contemplando el mar. ¿Y en qué playa se sitúa el ser humano más allá del mundo sin dejar de encontrarse en el mundo? ¿En qué playa que permita al ser humano trascender al mundo sin dejar de estar plenamente metido en él? Esa playa se llama el Espíritu Finito, que se haya vinculado de algún modo al verdaderamente infinito, que es Dios. Y por eso es imagen de Dios. La procreación como acto personal corporal diverso de la producción. El abrazo conyugal es un acto cualitativamente diverso del apareamiento animal, porque es la expresión corporal de un proyecto espiritual y personal. La unión conyugal se diferencia más del apareamiento animal de lo que se le parece. Se parece, y a veces se vive como si fuese tal, pero es más diferente de lo que es parecida. La diferencia que se da entre la reproducción de una ameba o de una estrella de mar por clonación o el apareamiento de dos perros es infinitamente menor que la que se da entre este último acto de los canes y la unión conyugal de los esposos. Hay un comité francés de ética que se acerca a ver esto, pero dice que entre la reproducción in vitro con gametos masculinos y femeninos y la clonación, hay una diferencia sustancial, porque en la clonación no hay gameto masculino y femenino, y en la reproducción in vitro sí, pero no es tan sustancial, porque falta la unión personal, tanto en una como en otra. El abrazo conyugal es un acto íntegramente personal, cualitativamente diverso de los actos técnicos de las personas y, por supuesto, de los actos animales. Las personas realizan actos técnicos con instrumentos para hacer objetos. En cambio, la procreación, es decir, la unión en cuerpo y alma de dos seres humanos, de dos personas, no produce un objeto con ningún instrumento, sino que recibe a otro ser de la misma dignidad, que no es un objeto, sin ningún instrumento, porque el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer, unidos en un acto libre y de amor, no son ningún instrumento, son una unión íntegramente personal. No es solamente una acción de las personas, como puede ser hacer esta mesa. Esta mesa la ha hecho un carpintero y es producto de una acción de una persona, pero no es el producto de una acción íntegramente personal, hecha solo a base de la persona. Está hecha con sierras, cola y serruchos, o lo que sea, y martillos. Un ser humano, fruto de la unión conyugal, no está hecho con ningún instrumento, porque el cuerpo de la mujer
y el cuerpo del varón no es un instrumento, es la expresión del ser personal. Y no producen una cosa, sino que procrean, crean, reciben un ser semejante a ellos que no es un objeto producido con instrumentos. La procreación es un acto personal. En el sentido clásico, ya de Aristóteles, es un acto práctico o poético, de poiesis. Y en cambio, construir una mesa o un puente es un acto técnico, que consiste en producir un objeto por medio de instrumentos. Esta es la distinción radical entre la unión conyugal, la procreación, y la producción en el laboratorio a través de técnicas de instrumentos, de la unión de un acto que sustituye a la unión personal, que suplanta la unidad personal que se da en el abrazo conyugal. Y la objeción a esto sería, pero si no hay fecundidad por el abrazo conyugal, no es ético y propio de la inteligencia humana el remediar ese defecto y acudir a la técnica, es decir, a los actos no íntegramente personales para solucionar ese problema. Igual que cuando a uno le falta un brazo, no es ético, incluso necesario, construir un brazo artificial y ponérselo para que funcione una prótesis. No es incluso en este sentido la reproducción in vitro. Ustedes fíjense que yo siempre hablo de reproducción in vitro y de procreación, porque son dos, no es procreación in vitro. O en la probeta. ¿No sería incluso todavía más propiamente del ser humano, que es un ser inteligente, que conoce el mundo, que lo transforma, que crea técnica, conseguir un ser humano en el laboratorio más que por la unión del varón y la mujer, que se parece más a lo de los animales? Aquí está la técnica, la inteligencia. Los animales, los perros nunca harán un perro in vitro, porque no sabrán, no podrán. En cambio los seres humanos sí. Pues no, porque entre una prótesis y un ser humano hay una diferencia cualitativa. Un ser humano no es un brazo, ni un riñón, ni un diente, ni una dentadura postiza. El ser humano solo es tratado con justicia desde el origen cuando no es tratado como objeto de producción, sino como ser igual a los que lo procrean en un acto íntegramente personal. Y eso los seres humanos lo pueden entender, lo podemos entender. Lo otro es, en principio, tratar injustamente como una cosa lo que es una persona. Paso a la parte final, esto habría que desarrollarlo más, pero paso a la parte final. El lenguaje corporal de la esponsalidad y de la paternidad-filiación. A la hora de llamar a un hijo a la asistencia, el cuerpo de los padres habla un lenguaje muy rico y muy humano, porque hemos dicho que el cuerpo es tan persona como el espíritu. Y el cuerpo humano habla un lenguaje humano. El lenguaje de la entrega y del don. Cuando intenta obtener hijos saltándose la mediación corporal directa del abrazo conyugal, se ignora y se violenta o se niega este lenguaje. Vamos a ver en qué consisten estos dos lenguajes, estas dos palabras que dice el cuerpo humano, que por tanto ya es un cuerpo animado, espiritual, inteligente. La procreación, a diferencia de la producción, habla de por sí el lenguaje de la entrega mutua de unos esposos que no quieren a sus hijos más que como fruto de su entrega mutua e íntegra, la cual respeta el derecho de los hijos a unas relaciones netas de filiación y de fraternidad, no distorsionadas ni fragmentadas, ni mucho menos eliminadas. Distorsionadas o fragmentadas, por ejemplo, ven en la prensa,
un niño que es de 2 madres y de un padre. Un óvulo de una mujer es fecundado en el laboratorio con los gametos de un varón anónimo y es implantado en el útero de otra mujer. ¿De quién es hijo ese niño? Esto se llama relaciones de filiación distorsionadas y fragmentadas. Y cuando él se pregunte, ¿y yo dónde estoy? ¿Cuáles son las relaciones mías? Y además, ¿qué hermanos tengo y qué padres tengo? ¿Y cómo me sitúo en la vida? No, estos son relaciones de filiación y fraternidad distorsionadas y eliminadas serían en la clonación. La clonación, un ser humano clónico, no tendría ni relaciones de paternidad ni de fraternidad propiamente. De por sí, la unión en una sola carne es expresión de la unión de los espíritus, de los proyectos de vida, de la comunión en el amor entre el hombre y la mujer. También puede no serlo, evidentemente. También puede estar impropiamente realizada el abrazo entre varón y mujer, y puede ser hasta violación, pero no hablamos de esto, hablamos de la realización plena. Eso otro es inmoral, evidentemente. El cuerpo no es en este caso un simple instrumento, como hemos dicho, o un medio para nada, es portador activo de un poder, es el significado esponsal. ¿Qué significa ese significado esponsal? Que la procreación acontezca en la unión conyugal, en la que el sentido de comunión interpersonal del cuerpo del varón y de la mujer llega a tener una expresión privilegiada, es una garantía, en principio, adecuada, la más adecuada, para que los nuevos seres humanos que vengan al mundo vengan tratados como personas. El niño necesita la entrega, la dedicación y el amor incondicional de los padres. Si los esposos viven en la comunión de vida y amor que simboliza y realiza la entrega del uno al otro en la unión conyugal, están preparados para acoger al niño fruto de esa entrega mutua. Y ahí se abre el espacio apto para acoger una nueva vida humana. En cambio, cuando los niños no son convocados a la existencia en el ejercicio del significado esponsal del cuerpo, lo que se abre es un espacio vacío, que se puede luego interpretar de 1000 maneras, disponible para cualquier tipo de manipulación de una vida no engendrada, sino fabricada o producida. Evoquemos brevemente algunas de esas manipulaciones vejatorias de la dignidad humana de los niños que se abren cuando están en los laboratorios. Prescindiendo del lenguaje esponsal del cuerpo, producir hijos prescindiendo del lenguaje esponsal del cuerpo conduce de por sí a la violación de la vida de otros hijos. Todas las técnicas de procreación in vitro hay en este momento en los laboratorios, en los tanques de oxígeno de los centros de reproducción, miles de embriones que nunca serán implantados ni nacerán. Son hermanos de los que han nacido condenados de antemano a la muerte. La violación de la vida de otros hijos, miles de ellos, a la creación de situaciones violentas de maternidad y paternidad fragmentadas, como la que le acabo de insinuar, a la fabricación programada de huérfanos, cuando los hijos son de donantes anónimos. Y la legislación española prohíbe a los nacidos por fecundación heteróloga conocer quién es su padre biológico, porque la donación de semen tiene que ser anónima. Es decir, es la programación de un huérfano biológico, o la invención de seres humanos totalmente a la carta, con tal color de ojos, con tal raza, con tales condiciones, porque en los laboratorios se analizan los embriones para que tengan la viabilidad, la salud y las condiciones que son deseadas por los que encargan y por los productores de estos seres humanos. Estas y otras situaciones degradantes de la persona y lesivas de la humanidad proceden del vacío de humanidad que se genera cuando se prescinde del significado esponsal del cuerpo humano, que es el cauce normal del ámbito personal exigido por la génesis de una persona humana. Una persona humana necesita un acto
personal, humano, íntegro, que es coherente con su dignidad. Producir seres humanos es un acto de prepotencia técnica, abierto desde su propia lógica a todo tipo de acciones eugenésicas contrarias a la vida y al diseño eugenésico de seres humanos ideales, y a la eliminación de los que supuestamente no lo son. En cambio, la procreación, en virtud de su propia lógica interna, tiende a cerrar el paso a estas acciones. La mutua donación de los cónyuges, íntegra y no manipulada, va de por sí en la dirección contraria a la de la eugenesia, la infidelidad y la destrucción y minusvaloración de la vida humana. Este es el lenguaje de la entrega entre los esposos, de la entrega a los nuevos seres humanos y de la entrega de los hermanos entre sí. La procreación habla también el lenguaje de la gratuidad, es el segundo lenguaje, y ya termino. El lenguaje de la gratuidad, que acoge a los hijos como un don gratuito, como un don inscrito en las relaciones esponsales y que no los exige como un supuesto derecho patrimonial. Los hijos recibidos, no producidos, están a salvo de la predeterminación eugenésica y no son valorados como si se tratara de seres vivos con una utilidad y con unas condiciones que no responden a la dignidad humana, por su calidad vital, por sus cualidades, por su aptitud, para quienes creen que son objeto de su derecho. Además del significado esponsal, como estamos diciendo, tiene este otro significado, el significado de la gratuidad. La unión de los esposos en una sola carne, al mismo tiempo que simboliza la entrega mutua, se abre de por sí a la posible aparición de una nueva vida humana que lleva inscrita a esa unión. La mutua entrega amorosa en cuerpo y alma se encuentra con el don de la vida de los hijos. De nuevo, hemos de observar aquí que este es un poder propio del cuerpo humano, dotado por el Creador, por eso se llama procreación, de esta capacidad que no les es dada por ninguna voluntad humana. Es un lenguaje propio del cuerpo, no aprendido ni prestado. Al hablar de este lenguaje del don, los padres reciben como don a los hijos, el cuerpo de los esposos les dice a los padres que los hijos que desean son hijos suyos, pero no son pertenencia suya. Son suyos, pero no son su propiedad, no son objeto de su derecho. En cuanto acto, la procreación tiene una estructura radicalmente distinta de la reproducción que hace posible que una eventual descendencia se dé, en principio y por principio, en la base de la igualdad, de la dignidad con los padres, es decir, sin ser degradados a cosas. ¿Qué encargo, qué producto, qué hago sobre los que tengo derecho? Los progenitores no son productores de un objeto, y si lo fueran, su prole quedaría degradada a algo inferior a ellos, con independencia de que lo quieran o no los padres. Pero el lenguaje del don propio del cuerpo dice que los progenitores, más que productores, son receptores de un ser igual a ellos, de una persona que les viene dada por la propia dinámica de la donación interpersonal espiritual corporal. Esto es de vital importancia para la configuración de una mentalidad humanista tan diversa de la mentalidad de la procreática. La industria de la producción de niños se basa en un postulado falso, explícito o implícito, que los padres tienen derecho a unos hijos. Este es el presupuesto, falso. El deseo de descendencia es noble y justo. Hay un derecho general a tener hijos y a fundar una familia y a que nadie impida a alguien el ejercicio de la paternidad y la maternidad, como sucede en algunos estados que prohíben a los padres tener más de un hijo. Eso es. Ese derecho sí que lo hay, al libre ejercicio de la paternidad y de la maternidad. Pero esto no quiere decir que haya un derecho sobre los hijos patrimonial. Si así fuera, estos quedarían convertidos en objetos patrimoniales, cosa que evidentemente no son. Son personas, son de la misma dignidad que los progenitores. No son un producto que se encarga. No son un producto que se encarga. Son un don que se recibe.
Si se respeta el lenguaje del don propio del cuerpo, los hijos no serán cosificados. Vendrán si tienen que venir, como decimos en el lenguaje católico, si Dios quiere. Si fuera necesario, su venida será ayudada, pero nunca forzada ni sustituida por una técnica convenida. La convención, es decir, la sustitución de la lógica de la recepción y de la donación propia de la procreación por la lógica de la exigencia y de la producción típica de la procreática, abre las puertas al dominio arbitrario sobre los hijos, es decir, de nuevo a la selección eugenésica, a la violación del respeto a la vida, a la ruptura, a la deformación de las relaciones fundantes de la vida humana, como son la paternidad, la fraternidad, la esponsalidad y la filiación. En cambio, cuando se escucha y se sigue el lenguaje corporal del don, se está cerrando la puerta a estos abusos. Al llegar al final de esta contribución, que han tenido muchísima paciencia conmigo, al llegar al final de esta contribución deseo volver a hacer la advertencia que hice al principio. Esto no significa juzgar a nadie, que haya hecho bien o mal. Todos conocemos, yo conozco niños producidos en los laboratorios. Por supuesto, el niño tiene una dignidad personal exactamente intocada. Otra cosa es qué se haya hecho con ellos. Y otra cosa es que se sepa qué se ha hecho con ellos. Por tanto, aquí no juzgamos a las personas en concreto. Hemos hablado de actos objetivos. La biotecnología, termino, es bienvenida como recurso al servicio de la salud de los seres humanos, pero si se convierte en un sustitutivo impersonal de la relación personal de procreación, entonces implica una tecnificación inaceptable de la vida, que acaba devorando la vida misma, que cambia las relaciones que nos constituyen como personas y que por eso ponen en cuestión la misma condición humana. La reproducción artificial y todo lo que sobre ella se construye es inhumano, es inhumana, no por ser artificial, porque artificial es toda la medicina. Es inhumana no por ser artificial, sino porque es impersonal cuando se trata de la convocación de una persona a la existencia humana. Muchas gracias por su atención.